Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues por 100% de estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proceder de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. El ajolote mexicano es considerado una especie en peligro crítico, ya que el ambiente en el que vive se encuentra deteriorado, además de ser explotado en diferentes formas, incluso en investigaciones que tienen interés en analizar su capacidad de regeneración fisiológica. Expertos de la Unidad de Genómica Avanzada del CINVESTAB estudian alternativas para proteger al ajolote de Xochimilco y que la comunidad científica interesada en este animal emplea un pariente con condiciones regenerativas similares, pero en menor peligro de extinción. Se trata del Ambistoma velocis, conocido como ajolote de altiplano, el cual es capaz de realizar metamorfosis donde modifica su corazón y su aparato respiratorio, lo que le permite respirar fuera del agua. La razón principal es porque, a diferencia del Ambistoma mexicano, que es el ajolote Xochimilco, esta es capaz de sufrir metamorfosis en respuesta al ambiente. Es una salamandra del género Ambistoma que es un metamórfico facultativo o metamorfo facultativo. No es facultativo porque cuando alcanza la vida, la madurez sexual, solo si hay un cambio o cuando ocurre un cambio en temperatura o en nivel del agua, entonces se convierte en salamandra.
terrestre. Puede también alcanzar su madurez sexual, pero si las condiciones de temperatura no disparan el proceso, pues se queda en el agua. El objetivo de este estudio es conocer cómo se reprograma genéticamente un tejido del ajolote del altiplano durante ese cambio fisiológico, para determinar si es apto de emplearse como objeto de estudio y así sustituir al ajolote de Xochimilco para esos fines. ¿Por qué es importante leer? ¿Ya te lo has preguntado? Si no lo sabes, te lo diré. Educa y nos mantiene informados. La lectura favorece la perfección del lenguaje e influye positivamente en nuestro nivel de aprendizaje. Leer ejercita la mente y a la vez que disfrutamos, nuestro vocabulario crece y la ortografía mejoramos. Leer también nos ayuda a expresar lo que pensamos, a conocer otras culturas y otros pueblos lejanos. Apóyate en la lectura, que es fuente de sabiduría. Gana conocimientos y disfruta creando tus propias fantasías. Daniel J. Bursting, Los Descubridores, páginas 211. La transformación del libro. Las lenguas habrían de convertirse en senderos del espacio y del tiempo. Mientras que las naciones se unirán gracias a las nuevas lenguas vernáculas, los lectores solitarios podrían buscar continentes remotos y viajar al pasado lejano. De Cicerón a Gutenberg, el libro y el vehículo de la magia del lenguaje sufriría una transformación de lo que haría irreconocible la moderna definición técnica del libro, aceptada por los bibliotecarios y por la UNESCO, con propósitos estadísticos. Demuestra cuánto ha cambiado el libro. Un libro es una publicación impresa no periódica de al menos 49 páginas, excluidas las cubiertas. Pero durante la mayor parte de la historia de los libros no tenían páginas. Nuestro volumen, de latín volvere, enrollar, era un término aplicado en primer lugar a los manuscritos en forma de rollo. Era un término aplicado en primer lugar a los manuscritos en forma de rollo. En el antiguo Egipto, las hojas para escribir estaban confeccionadas con las cañas de los papiros que crecían en el delta del Nilo. La caña se llamaba biblos, del puerto de Biblos, donde se encontró por primera vez, y de ahí procede nuestra palabra Biblia, el libro. Las hojas se fabricaban entretejiendo las cañas aplastadas de manera que formaran una especie de estera cuya superficie, una vez mojada, golpeada, alisada y seca, era apropiada para escribir. Estas hojas se apegaban unas con otras para formar tiras largas utilizadas como estandarte ceremonial. En los templos egipcios, enrolladas se convertían en un volumen portátil fácil de guardar y relativamente duradero. Este fue el antepasado de nuestro libro. Otros pueblos habían probado en otros lugares todo tipo de material para escribir. Los antiguos babilonios grababan su escritura cuneiforme en tablillas de barro. Esas tablillas, después de ser horneadas al sol de Oriente Medio, podían llevar mensajes a través de milenios antes de adoptar el papel. Los chinos usaban tablillas del bambú y luego hojas de seda de desecho. En la India se servían de la corteza del abedul y de las hojas de palmera. En el Tíbet, como hemos visto, se utilizaba el hueso pulido de la paletilla de la cabra para realizar inscripciones mágicas. En todo Oriente Medio se empleaba el cuero para estos propósitos y los birmanos escribían en láminas de cobre. El material de escritura que unió el Imperio Romano fue el papiro egipcio. ¿Podría acaso haber llevado a cabo sus actividades con engorrosas tablillas de barro? Del mismo modo que nuestros gobiernos se sustentan gracias al papel, el de ellos se apoyaba en el papiro. La historia natural de Plinio el Viejo
2379 después de Cristo, describía los distintos tipos de papiro, desde la calidad superior del centro de la planta, llamada Augusta, y la segunda calidad llamada Liviana, en honor de la esposa del emperador, hasta las calidades inferiores extraídas de las capas más próximas a la corteza. Para tomar notas, los romanos generalmente utilizaban tablillas de madera cubiertas a veces por una delgada capa de cera. Los pueblos de Occidente, de Occidente que tuvieron acceso a la planta de papiro generalmente la prefirieron a cualquier otro material para escribir. Posteriormente, y según la tradición del rey Eumenes II, 197 y 159 a.C., inventó el pergamino. La intención del rey era hacer del pergamino en Asia Menor un gran centro de la cultura griega, cuando su rival Ptolomeo VI, rey de Egipto, interrumpió el suministro de papiros. Eumenes inventó una nueva técnica para limpiar, estirar y alisar las pieles de oveja y de cabra que permitía escribir por ambos lados. Este material se llamó pergamino por la ciudad de Pérgamo. El material especialmente fino obtenido de la piel de vaca o ternera se denominó vitela, de latín vitella, ternera. El pergamino posibilitó el paso siguiente, que fue el mayor avance en la tecnología del libro con anterioridad a la imprenta. La idea era tan sencilla que apenas podemos calificarla del invento. Las páginas ya no se pegaron ni enrollaron hasta tomar un volumen, y en cambio se encuadernaban en un códice. Puede que el término de latín codex o caudex, tabla de tronco de árbol o tablilla para escribir, haya sido sugerido por la forma del cuaderno de notas de los romanos, hecho con tablillas recubiertas de cera y atadas. Como hemos visto, el rollo tenía muchas desventajas. El lector debía desenrollar el manuscrito a medida que veía y volver a enrollarlo para que pudiera volver a leerse. Del mismo modo que una película ha de volver a recombinarse después de cada sesión. En el siglo II a.C., cuando esta era todavía la forma más usual de los libros, un rollo medía unos 12 metros. Se dice que algunos rollos egipcios antiguos llegaron a medir 45 metros. El autor del Apocalipsis debe haber pensado en uno de estos cuando se imaginó que los pecados de Babilonia llegarían hasta el cielo. No es de extrañar, pues que el gramático Calímaco 305 o 240 a.C., bibliotecario jefe de Alejandría, dijera: un libro grande es una gran molestia. Posteriormente se generalizó el uso de rollos más pequeños, pero entonces un rollo podía tener solamente 750 líneas y los rollos más largos llevaban solo unas 200 páginas de texto. El texto de la Ilíada y la Odisea ocupaba 36 rollos. Cada vez que se leía un libro, lo que implicaba desenrollarlo y volverlo a enrollar. El texto sufría un considerable desgaste. No debe, pues, sorprendernos que las citas de la literatura antigua sean tan discrepantes e inexactas. También nosotros preferiríamos fiarnos de la memoria a tener que desenrollar un largo manuscrito para buscar el pasaje deseado, dado que cada manuscrito era único. No había numeración de páginas, índice, ni nada que se asemejara a las modernas portadas. Raras veces constaba el nombre del autor. El nombre del copista era más importante y aparecía con más frecuencia. Dar con el fragmento que se buscaba era una tarea laboriosa, tanto física como intelectualmente. A diferencia del rollo, el códice, páginas encuadernadas de forma similar a lo que ahora llamamos libro, era mucho más práctico, era más fácil de usar, más duradero, tenía más capacidad y ocupaba menos espacio a la hora de guardarlo. Finalmente, el códice dio lugar a una hueste de dispositivos de referencia, portada, sumario, numeración de las páginas e índice. Todo ello nos incitaría a buscar también, nos ayudaría a encontrar, nos alentaría a comprobar la decisión de las palabras citadas y de los datos recordados.
El códice de pergamino comenzó a utilizarse en Occidente cerca del comienzo de la era cristiana, dado que había sido creado a semejanza del cuaderno romano de hojas de madera. Primero se utilizó también como cuaderno de notas o como libro de cuentas. Este formato nuevo ayudó a los predicadores de la nueva religión cristiana a subrayar la buena nueva habitual, la buena nueva proclamada en su libro sagrado, en contraste con el rollo, que era el formato habitual para el Antiguo Testamento y otros libros judíos. Un libro en códice, cuando era utilizado para la literatura cristiana, podía contener más de un evangelio o epístola. En el siglo IV aparecían también manuscritos paganos bajo esta forma. Sin embargo, el rollo conservaba el aura de la tradición y durante mucho tiempo continuó utilizándose en los documentos solemnes y oficiales. Los judíos todavía conservan la Torá en un rollo. Para fabricar el códice solamente había que doblar unas cuantas hojas, una mano, y coserlas. El papiro que se resquebrajaba al doblarlo no era apropiado para este formato. Por otra parte, el códice permitía leer ambos lados de las hojas consecutivamente y el pergamino era más adecuado para escribir por los dos lados. Así pues, antes de la invención del papel, el pergamino era un material empleado en los códices. Los libros que valía la pena conservar se pasaban de rollo del papiro al códice de pergamino. Todo el significado de esta evolución del códice, primera gran transformación del libro, no se haría patente hasta la aparición del papel. Los chinos ya fabricaban un papel rudimentario desde el año 105 después de Cristo, cuando Tsai Lun, utilizando hojas de morera, restos de redes de pescar y trapos, hizo la primera hoja de papel para el emperador. Los prisioneros de guerra chinos que los árabes se habían llevado a Samarcanda les enseñaron el arte de fabricar papel. En el año 800, el califa Harun al-Rashid, 764-809, se hacía fabricar su papel en Bagdad. Luego, por mediación de los árabes, el papel se introdujo en Bizancio y a través del Mediterráneo hasta España, desde donde se difundió por Europa. Incluso antes de la invención de la imprenta, los manuscritos de papel no eran inusuales y existían molinos de papel en España, Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, el papel seguía viajando con el antiguo y respetable nombre de papiro. Durante la Edad Media, el libro que perpetuaba la cultura latina para el imperio de los sabios había ya experimentado una gran evolución y había mejorado con respecto a lo que leían los estudiosos de la época de Cicerón. Durante el primer siglo de la imprenta se produjeron otros cambios elementales del diseño que contribuyeron a hacer del libro un vehículo de conocimiento y descubrimiento más sólido. El pionero del libro portátil fue el gran estudioso e impresor veneciano Aldo Manuzio, 1450-1515. La imprenta Aldina, fundada por él, fue la primera editorial moderna. Su catálogo de publicaciones incluía profecías y libros de consulta. Las primeras ediciones de muchos clásicos griegos y latinos aparecieron bajo el colofón del áncora y el delfín, símbolo del antiguo proverbio latino festina lente, despacio, que tengo prisa. En la primera generación de impresores Gutenberg aplicó el oficio de orfebre a la tarea de hacer técnicamente factible la impresión de libros. Y solo 2 generaciones después, Aldo intentó hallar un mercado e introducirse en él, y demostró que un impresor podía prosperar publicando libros elegantes y bien diseñados. Aldo Manuzio nació en el seno de una familia corriente de Roma, estudió en esa ciudad y se aficionó al latín, pero muy pronto se enamoró de la lengua griega. En 1490 se estableció en Venecia, cuya biblioteca marciana contenía la mejor colección de manuscritos griegos de toda Europa, que habían sido donados a la República de Venecia por otro apasionado estudioso de griego, el cardenal Besario. A los 40 años tomó la crucial decisión de abandonar la vida errante de estudioso y abrir un taller en Venecia, en el nuevo y arriesgado ramo de la imprenta. Pese a que el floreciente comercio marítimo con este hacía de la ciudad un centro de interés por la cultura griega,
A diferencia de Florencia y Milán, Venecia no disponía todavía de una imprenta de griego. Convenció al acaudalado comerciante Andrea Torresiani para que financiara la empresa y luego consolidó la sociedad casándose con su hija. La pasión de Aldo Manusio por la cultura griega se convirtió en una monomanía. Transformó su casa en una academia griega donde los estudiosos venecianos no podían hablar más que el griego. A mediados de la década de 1490, épocas en que Aldo comenzó a experimentar con las letras griegas, solo se habían publicado una docena de títulos de esa lengua. Utilizando los contactos con personajes de recursos, Aldo tuvo un gran éxito en su empresa. En 1508, Erasmo, 1466-1536, informó que había encontrado un equipo de 30 impresores en casa de Aldo, al cual, como maestro impresor, Aldo debía alimentar. A diferencia de Gutenberg, Aldo encargaba a otros el trabajo de moldear los tipos diseñados por él, pero seguía supervisando todo el proceso de impresión. Poco a poco fue imprimiendo cada vez más libros en latín. Y luego abarcó también el italiano, con las obras de Dante y Petrarca. Su obra más ambiciosa, 1495-1497, fue una colección de 4 tomos de las obras de Aristóteles en griego. El siempre creciente catálogo de publicaciones de Aldo demostraba que había elegido el criterio correcto, pues solo publicaba obras que ya hubieran tenido aceptación en forma de manuscrito. Antes del año 1500, unas 150 imprentas venecianas habían producido más de 4.000 ediciones, aproximadamente el doble de la producción parisina, su máxima competidora. La producción veneciana representaba una séptima parte de todos los libros impresos en Europa hasta ese momento y se cifraba en unos 20 libros per cápita para la ciudad, incluso antes de que terminara el siglo XV. Había copistas descontentos que se quejaban de que la ciudad estaba abarrotada de libros. Pero la imprenta no era necesariamente un agente del progreso. Sin las populares ediciones saldinas y otras de su género, la filosofía y la ciencia griegas no habría estado en boga durante los siglos siguientes. La era de los incubables, las eras de los incunables difundió muchas más obras científicas antiguas que nuevas. En medicina el poder de Galeno y en botánica el poder de Dioscórides se vieron reforzados por los voluminosos textos recientemente impresos. Aldo demostró ser un resucitador del pensamiento griego. Erasmo, gran admirador de la imprenta latina, elaboró un credo para el editor de cualquier época. Como quiera que se alabe a aquellos que mediante su virtud defienden o acrecientan la gloria de su país, sus acciones solo afectan a la prosperidad humana y dentro de estrechos límites, pero el hombre que levanta el saber caído, y ello es casi más difícil que originarlo por primera vez, está edificando algo sagrado e inmortal y sirviendo no solo a una provincia, sino a todos los pueblos y a todas las generaciones. En una época esta era tarea de los príncipes y fue la mayor gloria de Ptolomeo, pero su biblioteca estaba encerrada entre las paredes de su casa y Aldo está construyendo una biblioteca que no tiene otros límites que los del mundo. La biblioteca aldina se proyectaría incluso más allá del mundo real. El heroico viajero de Tomás More, Rafael Hitlodai, llevaba en su equipaje esas prácticas publicaciones para poder presentar a los habitantes de Utopía las maravillas de la literatura griega. Pero las dos grandes innovaciones de Aldo, la letra itálica o bastardilla y el tamaño octavo, dieron forma a los hábitos de lectura, y no solamente en Utopía. Si la letra negrita de la Biblia de Gutenberg hubiera seguido siendo la más utilizada, es posible que los libros nunca se hubieran fabricado en tamaño reducido, pues no eran apropiadas para incluir el mayor número posible de palabras legibles en una sola página. Alrededor del año 1500, Aldo encargó a Francesco Grifo de Bolonia que diseñara un tipo de letra más práctico. El nuevo tipo se basaba en la escritura cursiva usado entonces en la Cancillería del Papa y en los escritos de los humanistas que dirigían unos a otros.
Las letras estrechas y esbeltas, si bien carecían de la solemnidad de la antigua escritura gótica, armonizaban con las mayúsculas romanas. El primer libro impreso con las nuevas letras fue la edición de 1501 realizada por Aldo en tamaño octavo de la obra de Virgilio, puesto que el Virgilio Aldino estaba dedicado a Italia. La letra se llamó itálica. Al principio solo comprendía letras de caja baja y usaba mayúsculas romanas pequeñas. Aldo comenzó a utilizar la nueva letra itálica de manera uniforme para sus populares ediciones de autores antiguos. Era atractiva y legible, y cabían muchas más palabras por páginas. El valor comercial del tipo itálico quedó bajo... El valor comercial del tipo itálico quedó patente en 1502, año en que el Senado veneciano, al tiempo que otorgaba a Aldo el monopolio de la publicación de obras en griego, también desoyendo la protesta del diseñador Francesco Grifo, le concedió el derecho exclusivo a utilizar la letra itálica para publicar en latín. Este es el primer ejemplo conocido de un impresor que busca el monopolio de todos los usos de tipo de letra. Pero el nuevo tipo de letra era demasiado práctico para someterse a ningún monopolio. Grifo y muchos otros siguieron imprimiendo en letras itálicas, que fueron el modelo del moderno diseño de las letras. La otra gran innovación de Aldo tampoco era totalmente suya. Se trataba del tamaño octavo, que daría lugar a libros más pequeños, menos pesados y por tanto portátiles. Incluso antes de Aldo, ya se había realizado algunos manuscritos y libros impresos de tamaño inferior a los engorrosos tomos que vemos en los retratos de San Agustín y San Jerónimo. Estos libros pequeños eran generalmente textos religiosos, meditaciones y guías al servicio de los oficios religiosos, pues la plegaria parecía todavía la única ocasión para que alguien llevara un libro fuera de una iglesia, un monasterio o la biblioteca de un estudioso. El lector erudito estudiaría largamente su pesado libro tomando folios sobre... El lector erudito estudiaría largamente su pesado libro tamaño folio sobre un sólido atril. La visión de Aldo tenía de los lectores era bastante distinta. A fin de hacer posible el formato pequeño, omitió los largos comentarios que en las ediciones anteriores solían ocultar el texto octavo en términos que describía ese formato pequeño. Designaba originalmente el tamaño de un libro hecho doblando un pliego de papel del impresor, de modo que cada fragmento resultara fuera un octavo de pliego entero. En la jerga actual de las artes En la jerga actual de las artes gráficas designa una página de aproximadamente 15 por 22 centímetros, repito. En la jerga actual de las artes gráficas designa una página de aproximadamente 15 por 22 centímetros. Muchas de las obras publicadas por Aldo en este formato ya habían sido editadas en los incómodos folios tradicionales obtenidos doblando por la mitad un pliego de papel. Aldo abrió al libro las puertas del asfixiante estudio de los eruditos y le permitió salir al aire libre. La comunidad culta advirtió que la popularización de los libros vulgarizaría el saber. Ya antes de 1500, un remilgado hombre de letras veneciano se quejaba de que no se podía andar a lo largo del canal sin que le ofrecieran a uno continuamente libros baratos como si se tratara de objetos preciosos. Más significa peor, la abundancia de libros hace a los hombres menos estudiosos. Las corruptas versiones impresas se decía estaban excluyendo del mercado a los fiables textos manuscritos. Un libro cuya lectura no te mejore, quizá te empeore. La imprenta era una prostituta que debía ser expulsada de Venecia por vía legal. En 1515 el gobierno de Venecia le encomendó al bibliotecario de la Biblioteca Marciana la imposible tarea de corregir todos los textos literarios publicados en la ciudad. Los colofones de los impresores aseveraban ahora que el libro se había editado accuratissime. El libro manuscrito había sido una especie de objeto sagrado, un instrumento de los rituales religiosos o legales, así como de la memoria colectiva. Los derechos de autor eran desconocidos y el autor
en un sentido moderno no existía. Cuando los libros eran escritos y transcritos por hombres pertenecientes a órdenes religiosas, había especiales problemas de nomenclatura. Era costumbre que los monjes de cada comunidad utilizaran los mismos nombres, generación tras generación. Cuando un novicio hacía los votos, abandonaba el nombre por el que se le había conocido en el mundo y seglar, y tomaba en el que los hermanos de la comunidad que hubieran muerto recientemente. En consecuencia, en cada convento franciscano habría un Buenaventura, pero la identidad de un Buenaventura determinado como podía desvelarse después de las laboriosas investigaciones. Todo ello, como hemos visto, confería una exasperante ambigüedad al nombre por el que se conocía un manuscrito medieval. Un libro de sermones conocido como Sermones Bonaventurae podía llamarse así debido a una docena de razones diferentes enumeradas por el historiador E.P. Goldsmith. ¿Era San Buenaventura de Fidanza el autor original? ¿O existía otro autor llamado Buenaventura? ¿O es que había sido copiado por alguien que respondiera a ese nombre? ¿O quizá por alguien perteneciente a un monasterio que tuviera ese nombre? ¿O el contenido predicado por algún Buenaventura, aunque no hubiera sido él el autor? ¿Acaso el dueño de este volumen había sido alguna vez un fraile llamado Buenaventura o un monasterio conocido con ese nombre? ¿O era una colección de sermones de diferentes predicadores, de los cuales el primero era obra de Buenaventura? ¿O sería esto simplemente en honor de San Buenaventura o de Buenaventura? El libro impreso puso fin a estas ambigüedades y creó al autor moderno, como hemos visto. Los manuscritos no tenían portada, tampoco la había en los primeros libros impresos. Para saber cuál era el contenido del libro había que hojearlo, y no se indicaba el nombre del autor. En el libro impreso apareció pronto la página en la que se identificaba al autor, que ya no era un mero escritor, y el título y el tema, junto con el nombre del editor y el impresor. El lugar y la fecha de publicación. En el futuro el autor sería responsable, para bien o para mal, del libro y recibiría parte de los beneficios que produjera. En el futuro el autor sería responsable, para bien o para mal, del libro y recibiría parte de los beneficios que produjera. La portada también señaló el comienzo de una nueva era comercial en el sector editorial, pues el editor anunciaba allí dónde podía comprarse el ejemplar del libro. La fecha que indicaba en que el libro acababa de salir de la imprenta contribuyó incidentalmente a hacer de la novedad un bien apreciado. Antes de que se inventara la portada, al final del libro había por lo general un modesto colofón, en griego toque final, que indicaba el nombre del copista y del impresor junto con la fecha y el lugar en que había sido hecho el libro. Algunas veces había una suerte de emblema, como el áncora y el delfín de Aldo, con unas frases de disculpa o la jactancia de la calidad del ejemplar. La portada del cambio se convirtió pronto en un anuncio publicitario de página entera para el libro y su autor. No fue difícil añadir una ilustración y a partir de ahí el camino estaba despejado para una portada cada vez más adornada y barroca. Estas nuevas características de libros impresos sirvieron tanto para normalizar como para individualizar los productos en el mercado, y paradójicamente la producción en masa de libros favoreció una mayor diferenciación de los productos de individuos distintos. El autor individual era estimulado como nunca a fomentar su individualidad y podía ser recompensado por la peculiaridad de su producto. La originalidad se transformó en una cualidad respetable y provechosa. Para los millones de lectores nuevos, esto implicó una gran variedad de experiencias novedosas y una mayor definición de esa variedad. Por primera vez, el menú intelectual estaba convenientemente etiquetado. La estandarización del producto escrito también contribuyó a la individualidad de los lectores, ya que podía producirse libros que respondieran a sus intereses especiales. Había también otros medios de servir a los lectores. Por ejemplo,
Los libros manuscritos no llevaban numeradas las páginas, los copistas usaban contracciones propias para comprimir el mayor número posible de palabras en cada página de costoso pergamino. Incluso, después de que el códice desplazara al rollo, las páginas seguían sin estar normalizadas y numeradas. No existía uniformidad respecto a la situación de un pasaje determinado en varios manuscritos de la misma obra. Y como hemos visto, al principio se trató de que los libros impresos se parecieran lo más posible a los manuscritos. En 1499, en 1499 encontramos un libro procedente de la imprenta andina en el que cada página está numerada consecutivamente. Bien entrado el siglo XVI, casi un siglo después de la introducción de la impresión tipográfica, muchos libros todavía no eran paginados y era frecuente que la numeración no fuera correcta. Cuando, siguiendo el ejemplo de Aldo, todos los impresores adoptaron la costumbre de numerar páginas. Esta innovación aparentemente trivial posibilitó otros cambios que hicieron el libro mucho más útil y atractivo para el público más amplio. La expresión Table of Contents, índice de materias, apareció por primera vez en inglés en un libro impreso por Caxton en 1481, en el cual se daba razón de la estructura del libro entero al principio o para los lectores del continente al final de la obra. La paginación facilitaba naturalmente las referencias a pasajes determinados y la búsqueda a comprobación de datos y citas. La numeración de las páginas también posibilitó por vez primera la elaboración de un índice que contribuyera a la utilización del libro según las necesidades personales. Este simple sistema alfabeto de localización es esencialmente un subproducto moderno del libro impreso, un modesto testimonio del individualismo y la producción en masa. En la época de los libros manuscritos se hicieron algunos intentos, pero antes de que se generalizara la paginación resultaba difícil elaborar índices y estos eran difíciles de utilizar. En 1247 aparecieron unas concordancias o especie de índice de la Biblia que se cree era obra de Hugo de San Caro y de 500 monjes colaboradores hasta el siglo XIV. No aparecieron manuscritos por algún tipo de índice alfabético, y este no era en absoluto corriente. Hasta la aparición del libro impreso no se generaliza el índice. Al principio se incluía el comienzo del libro, algunas veces con título en página aparte. En el siglo XVI no era raro que los libros impresos llevaran índice, que en algunas ocasiones relacionaba no solamente los temas específicamente tratados por el autor, sino también temas e ideas que tuvieran que ver con ellos. Antes del fin del siglo XVIII, el valor del índice ya era reconocido y los lectores esperaban encontrarlo siempre en los libros. En 1878, la Index Society, fundada en Londres, dio a los confeccionadores de índices una jerarquía profesional. What is an index? 1878 de Henry Wheatley, primer secretario honorario de la sociedad, recordaba a los lectores el poder del confeccionador de índices. Los índices no han de ser necesariamente áridos y en algunos casos constituyen la parte más interesante de un libro. El índice de Historiomastic 1633 de Prine, a diferencia del texto, es muy agradable de leer, y Macaulay se sabía que las palabras de un autor podían ser vueltas en su contra. Escribió a sus editores que ningún story haga el índice de mi historia. El malhumorado Thomas Charlie Lee condenaba a los editores de cualquier libro sin índice a ser enviados 10 millas más allá del infierno, donde el demonio no pudiera llegar debido a las ortigas urticantes. La causa de la adopción del índice tuvo uno de los más entusiastas defensores en el gran reformador de la ley, Lord Campbell, 1779-1861, que propuso medio en serio que el autor que publicara un libro sin índice pagara una multa y fuera privado de los beneficios del decreto de los derechos de autor, hablando en nombre de todos los lectores de principios del siglo
XIX, Isaac Disraeli, padre de Benjamín, podía venerar al inventor del índice, no era a quien dar la preferencia a Hipócrates, que fue el primero en practicar anatomías del cuerpo humano, o a ese trabajador desconocido de la literatura que por primera vez abrió los nervios y las arterias de un libro. Nos aventamos un capítulo y mañana seguimos con la otra. Así es que seguimos. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CINVESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también. Es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos que pues de las por 100% de estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. La curiosidad es como un resorte que te empuja a conocer más cosas, a ver más allá, más lejos, a no conformarte, ¿no? Por eso la curiosidad fue también tan perseguida como un vicio, ¿no? Por eso la curiosidad desespera también tanto a los papás, ¿no? Pero es muy natural, es un deseo natural de conocer. Y ese deseo natural es algo que no podemos perder, no debemos perder nunca. No importa cuánto sepa un maestro o un especialista en su tema, en su materia, siempre hay cosas nuevas. Todo está prosperando, todo está modificándose, siempre hay más profundidad a la cual uno puede ir, buscar. Y esas fronteras son muy atractivas, muy atractivas. Nosotros impulsamos... mi maestro Kieran Egan, el canadiense, tiene un programa que se ha implementado en muchas partes de Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Chile, y que acaba de empezarse a usar en una escuela en la Ciudad de México, que es un programa de educación a fondo. Y lo que está detrás de la idea de la educación a fondo de Kieran Egan es la idea de que la curiosidad es muy importante y es un valor que debemos aprovechar e impulsar en la educación. Una sociedad solo puede encontrar estabilidad cuando, digamos, de alguna forma controla
sus fuerzas más disruptivas, ¿no? Como la curiosidad o como el amor, que son potencialmente tremendas. Te pongo un ejemplo, aún en las democracias más liberales, las negociaciones políticas de alto nivel suelen hacerse sin que nadie las vea. Nos da curiosidad saber de qué trata esa junta de la primera ministra británica con su ministro de comercio, pero se hacen sin que nadie vea porque es una forma de controlar también, de darle estabilidad a un proceso. Y entonces hay partes que, bueno, pues quizás sí tengan, donde la curiosidad no tenga una buena, esté bien la curiosidad, pero donde haya que limitar sus alcances. Pero es una forma de darle control a una sociedad. El amor es otra fuerza enormemente disruptiva, el amor y la sexualidad. ¿Qué hemos inventado? Pues el matrimonio, ¿no? El matrimonio institucionalizado, pues que nos da estabilidad. Entonces una sociedad para estar viva necesita de esos impulsos renovadores, disruptivos, pero también necesita de impulsos de estabilidad, porque si no, acabaríamos en el caos. ¿Qué historia se cuenta acerca, por ejemplo, de la filosofía o de la poesía socialmente? O sea, ¿qué es lo que se entiende en las casas, en los hogares de México y en muchas otras partes? Pues la filosofía es algo inútil, ¿no? No sirve. Nadie conoce un filósofo exitoso en México. La poesía, pues, ¿qué es eso? O sea, si no viene acompañada de música, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no existe o no sirve para nada. Los poetas están muertos de hambre, son drogadictos, son marihuanos. Pues esas son las historias que contamos sobre estas cosas. Pues no es de extrañarnos que los sentimientos que tenemos hacia estas cosas que mencionas, pues sean sentimientos de indiferencia o sentimientos llanamente negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recontar? ¿Cómo son estas cosas? Que recontar para qué sirve la inutilidad de la poesía, que efectivamente pues, no sirve para levantar casas ni para hacer dinero, pero tiene una función humana importante. Pero hay que volverla, hay que verla, hay que contarla bien. Si no, pues va a seguir siendo despreciada. Entonces, tiene que ver con el sentido que le damos a esas materias. Y el sentido tiene siempre que ver, insisto, con una narración. ¿Cómo podemos juzgar cómo piensa otra persona? Solamente por su expresión, ¿sí? No nos podemos meter a la cabeza de los otros y ver si son listos o son tontos. Solo podemos juzgar por cómo se expresa ese pensamiento. Y cuando no se expresa de una forma clara, o cuando se expresa de una forma confusa, oscura, difusa, pues entonces, ¿qué asumimos? Pues que esa persona no tiene pensamientos claros, eso es lo más natural. Yo lo asumo también, es más, cuando yo no entiendo bien algo, pues empiezo a ser más confuso en la expresión, que a todos nos pasa, ¿no? Cuando no entiendes muy bien algo, pues tratas como de irlo entendiendo mientras vas hablando y vas persiguiendo el significado, el sentido. Entonces, por expresión correcta yo no entiendo, vamos a ser claros, yo no entiendo ni usar palabras rimbombantes, ni tener buena ortografía. La redacción es muchísimo más importante, la sintaxis es muchísimo más importante que la ortografía, ¿no? ¿Por qué? Porque oralmente, si te expresas con claridad, se entiende con claridad. Yo no voy a juzgar si lo que me dijiste ahora me lo pones por escrito y a ver si escribiste de bola con B grande o con B chica, ¿no? O sea, te escucho y me doy cuenta, si entiendo tu idea, me doy cuenta que es clara y que lo puedo entender. Y además es una cortesía que se tiene con los demás. Y para dar clases, pues es absolutamente importante. Digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues si el maestro no explica bien, pues ¿cómo vas a pretender que se entienda bien? Que lo entiendan bien, que entiendan lo que quiso decir, pero no dijo. Pues solo podemos entender lo que realmente dice el maestro, ¿no? Entonces, eso es súper importante. La claridad al leer y escribir. Ese tema siempre me lleva a algo que he leído y que está publicado en muchísimas fuentes, ¿no?
que es cómo trabaja Amazon, ¿no? Una gran empresa de tecnología, y en las juntas de consejo de Amazon, a pesar de que Amazon vende lectores electrónicos, el Kindle y toda la bola, las juntas siempre son iguales. Antes de la junta, un ejecutivo tiene que tener una propuesta. La junta es para algo, ¿sí? Entonces, hay una propuesta. Se le encarga a un ejecutivo que escriba su propuesta. La tiene que escribir con claridad. No va a presentarla en un PowerPoint con bullets, va a escribirla. Y se dedican los primeros 10 o 15 minutos de una junta a leer la propuesta de ese ejecutivo, ¿sí? El ejecutivo escribe su propuesta, se lee en papel, no se lee en iPad, se lee en papel, porque Jeff Bezos sabe perfectamente que la comprensión es más cuando se tiene un papel y una pluma y uno puede tachar y apuntar ahí mismo en el papel. Se escribe en papel, un ejecutivo tiene que expresarlo en papel. Ahí es cuando Jeff Bezos se da cuenta si su ejecutivo piensa bien o mal en su expresión. Si el cuate no redacta bien, no se expresa bien, es que no piensa bien. Perdón, así es, ¿no? Y así es en las grandes empresas de tecnología. En Intel ocurre lo mismo, ¿no? Y después, ya, si está bien expresado, pues se discute en base a eso que se ha escrito. Entonces, una tarea esencial de un buen ejecutivo es escribir bien, expresar bien sus ideas, con claridad, comprensibles, a que todo el mundo lo entienda, a que el tiempo sea económico, a que no sea un desperdicio, pues leer páginas y páginas intentando saber qué nos está diciendo este cuate, ¿no? Pegasus decía que él aspiraba a la claridad, ¿no? A la claridad en la transmisión de su pensamiento. Es muy, muy importante. Es la única forma en la que un consejo puede funcionar, en la que un ejecutivo puede transmitir bien instrucciones a sus subordinados, en la que un jefe puede compartir esas instrucciones o elevar peticiones o plantear problemas. Para nosotros, los profesores que hablamos español, yo creo que todo profesor tiene la obligación de leer no un solo libro, sino varios libros de José Antonio Marín. José Antonio Marín es el filósofo de la educación más importante del mundo hispano de calle. Y hay que leer libros como La inteligencia fracasada, como la teoría de la inteligencia creativa, y sobre todo su colección Biblioteca de Padres, que es donde está como más resumido y compactado lo que dice. Son como 7 volúmenes. Hay que leer La magia de leer, hay que leer La magia de escribir, de Marina, El misterio de la voluntad perdida. Entonces yo creo que no te voy a responder un libro, pero sí ya te respondí. Un autor que todos los profesores en lengua española tenemos que leer. Además, Marina no solo es un pensador original, es también una gran síntesis del pensamiento educativo contemporáneo y de siglos pasados. Entonces, nadie ha leído, creo yo, más libros sobre educación, nadie nos los ha transmitido en una síntesis más completa, más sensata. Bueno, yo creo que todo estudiante universitario debe leer muchos libros. No, tampoco me atrevo a decir un libro. Muchos libros, y además debe obligarse a leer géneros diferentes. Hay estudiantes a los que les gusta, no sé, la novela histórica. Se clavan en la novela histórica. Hay estudiantes a los que les gusta Bukowski. Se clavan en Bukowski. Yo creo que es importante leer libros de distintos géneros, de distintas épocas, de distintos autores, libros de escritores que escriban en español, libros que han sido traducidos al español, porque todo eso enriquece la vida de un estudiante. Y un estudiante, digamos, de forma muy esquemática, porque en realidad todos seguimos siendo estudiantes en ese sentido toda la vida. Un estudiante está en la época de su vida en la que debe alimentar su espíritu con muchísimas cosas. Es lo que le va a servir más adelante para destacar y para formar una buena vida. Entonces,
Eh, los griegos decían que la memoria es la madre de las musas, ¿no? E hija del rayo, por cierto, ¿no? Y yo creo que un estudiante está en la época de alimentar enormemente esa memoria, y debe hacerlo con todas las musas posibles, ¿sí? Debe tener buenas experiencias. La literatura siempre es una experiencia vicaria. Los libros lo que nos ofrecen es una experiencia vicaria. Yo no estuve ahí, pero el autor o lo imaginó, o estuvo ahí, o me lo transmite, o lo vivió, o lo ha experimentado de alguna forma, y yo puedo adquirir esa experiencia, a pesar de que mi vida sea, digamos, esté constreñida, pues, a una casa, a una escuela, a una ciudad. Puedo adquirir experiencias increíbles de cualquier otro país, puedo entrar en contacto con las mejores mentes de todos los tiempos, de todas las lenguas, y es la edad ideal para alimentarse con muchísimas cosas. No sabes de qué te puede servir un libro importante a los 18 años que no tiene nada que ver con tu profesión, nada que ver con nada útil o práctico en ese momento, y resulta que 20, 30 años más tarde ese libro te resulta muy importante. Ese libro te abre una ventana, ese libro te ayuda a explicar algo, a ver algo con mayor profundidad, a comprender mejor lo que te está ocurriendo 30, 40 años más tarde. Pasa. Es un momento, como toda la educación, para invertir en tu futuro. Y los libros son parte de esa inversión para tu futuro. Bueno, amigos, fue todo esto, fue literatura, y fue solamente un capítulo. La idea es llevar un control, ya que sabemos que es como podemos conocer diferentes temas. En el caso yo me enfoco en temas de derechos humanos. Ahorita estoy haciendo un proyecto escolar, y es relacionado a los derechos humanos, y pues esa la leo en voz baja porque lo que busco es precisamente, bueno, o también en voz alta, pero grabo el video. La idea es también identificar dónde estoy mal, y ahí hacerme juicios, y solo así puedo corregir muchas cosas. Y aparte, pues voy aprendiendo a dominar algunos términos. En ocasiones no puedo pronunciar algunos, me tengo que regresar, pero si no uno empieza a practicar la literatura, yo creo que no uno puede corregir, aunque uno desee con interés. Uno se queda ahí por la apatía, por el conformismo, y pues yo estoy intentando dominar eso, y me estoy arriesgando a cometer errores para poder corregir, y así lograr cumplir con mi objetivo. Mis objetivos son claros. Uno es dominar bien la literatura, saber diferentes temas, porque no nada más solo de eso, también manejo temas de filosofía, de ciencias, biotecnología, bioingeniería, química, física, que también por ahí hay unos libros que me están compartiendo, muy interesantes y carísimos, pero que gracias a que tengo esa relación con muchos amigos de todo el mundo, y me han podido dotar de mucho material, de diferente tipo de literatura. Una de ellas es, ahorita que estoy descargando, son libros de filosofía. Creo que son libros carísimos que hoy tuvimos la oportunidad de recibir gratis durante estos 24 horas, que empezó a partir de las 3 de la tarde, y pues hoy estoy avanzando con esa intención de contar con la mayor literatura posible, y de esa manera compartir también las personas que gusten de la lectura, compartirles si lo desean. Así es que esto fue todo de Daniel J. Burstein, de Los Descubridores, de la página 211 al 219. Solamente leí un capítulo, y así posteriormente seguiré haciendo ejercicios muy cortos para que las personas puedan interesarse más de lo que uno está transmitiendo. Y pues sí, estoy muy contento. Estoy haciendo unos ejercicios que la verdad me quedo
muy satisfecho y emocionado porque conozco muchas cosas, hay cosas que no sabía, como en el tema que estamos tratando, es de los libros que cómo se inició el papel, Gutenberg, cómo empezó a crear, cómo empezó a generar ciertos, el material, cómo empezó todo lo que es la técnica del copiado, cómo se trabajó en pergamino, en hojas tan extensas de 15 metros, entre muchos, y pues la verdad es muy interesante, y yo quisiera tener todo el tiempo para leer diferente tipo de literatura. En realidad no descanso, tengo mucho trabajo, día y noche, me mantengo haciendo investigaciones, leyendo, y creo que no me quejo del desvelo porque para lograr estos objetivos sabemos que es obligatorio desvelarse. Y pues lo más importante es que me siento contento, me siento honrado de contar con amigos que me están dotando de material diverso y pues no me queda de otra más que agradecer a las personas que nos siguen, las personas que nos siguen siempre y que le dan visto a o que ven nuestras transmisiones o nuestros videos ya una vez que haya concluido. Así que saludos amigos de parte del Club de Ciencias Ciudad de México, un abrazote grandotote, chingón ahí, y espero que la estén pasando muy bien y cuídense, protéjense, porque el problema emocional que es la que está ocasionando de que muchas personas fallezcan, no tanto del coronavirus. El coronavirus es una cuestión que no afecta tanto, sino que aquí el problema lo que está ocasionando es precisamente que no puedan dominar ciertos temores, cierta psicosis, y eso provoca que las personas se debiliten, pierdan las defensas y perezcan. Entonces, amigos, yo creo que les invito a que se mantengan también activos, que hagan todo lo posible de mantenerse vivos, tranquilos, mantenerse con ese ánimo de seguir viviendo, con ese ánimo de seguir aprovechando esta vida, porque la vida es tan maravillosa y creo que comparto este mensaje porque sí he visto mucho los decesos, ni siquiera por coronavirus, o sea, son decesos que han sido por el miedo que dice, me voy a morir, y comento también por otro lado porque creo que la literatura nos da la oportunidad de conocer partes del cerebro que en ocasiones no nos dominamos y que cuando tenemos un problema nos bloqueamos y no podemos hacer trabajar ese hemisferio y pues al rato hasta logramos hasta el suicidio. Así es que creo que es momento de que tengamos ese interés de cultivarnos y lograr ese objetivo, conocer, leer, aprender, para poder tener una opinión más propositiva, una opinión más saludable y transparente. Yo creo que la mejor herramienta es leer. Así es que amigos, un abrazo, que la pasen muy bien y buen inicio de semana. Hasta la próxima.